Vamos a mirar en esta mañana la lección número 2 de esta serie, mitos de la voluntad de Dios. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hablaba el pastor Mitchell que le han preguntado en diferentes partes. Él viaja en diferentes partes del mundo y gente le hace miles de preguntas, pero una de las preguntas que personas pueden tener en su vida es ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y hay dos preguntas en esta mañana muy poderosas que deberían afectar cada parte de nuestra vida. Ya lo miramos el servicio pasado. Una de ellas: ¿cuál es la voluntad de Dios en la tierra? Y lo que hablábamos es que lo más importante que Dios tiene en su voluntad es que la gente se salve, que la gente se convierta a Cristo. Y la otra cosa es ¿cuál es mi parte en la voluntad de Dios? ¿En qué encajamos en esta mañana? ¿Qué es lo que usted y yo podemos hacer en esta hora? Entonces, esas dos preguntas determinarán de alguna manera nuestras decisiones en la vida, en todas las áreas. ¿Cuál es la voluntad de Dios en la tierra? Si usted y yo lo entendemos, y si usted y yo de alguna manera pensamos y nos disponemos a cumplir con la voluntad que tenemos en esta mañana, seguramente nuestro panorama puede ser ampliado delante de nosotros. Porque te decía, venimos a la iglesia, pero no necesariamente es únicamente venir y regresar, y volver y regresar. Venimos a la iglesia para encontrar o para conocer la voluntad de Dios que Él tiene para nosotros en esta mañana. No es monótono, no es únicamente en esta mañana una rutina, pero venimos a la iglesia a aprender, a conocer que Dios trabaja, que Dios trate con nosotros y a encontrar la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a lidiar o vamos a mirar con algunos mitos de la voluntad de Dios, unos mitos acerca de la voluntad de Dios. Primera cosa, los mitos de la voluntad de Dios. Mitos de la voluntad de Dios. Un problema en esta mañana para encontrar la voluntad de Dios es que a la gente, a veces cristianos, pueden creer en los mitos. Un problema para encontrar la voluntad de Dios es que la gente cree en los mitos. En otras palabras, un mito es una creencia que ha sido ampliamente difundida, tal vez de generación en generación, de padres a hijos, por mucho tiempo, hablada en esta mañana, difundida ampliamente. Es un mito que gente lo puede tomar como cierto, lo puede tomar como verdadero, pero es falso. Un mito es algo falso. Un mito es una creencia que todo mundo en esta mañana ha escuchado, que todo el mundo sabe, difundido ampliamente, pero falso. Entonces, podemos mirar en esta mañana que ideas como estas producen conceptos erróneos. Por ejemplo, si crees cosas equivocadas, puedes fallar en tomar decisiones correctas. Si crees mitos, son falsos, no es verdadero, no van a producir cosas buenas. Entonces, si creemos cosas equivocadas, si crees cosas equivocadas, puedes fallar en tomar decisiones correctas. Miramos la Biblia en Jueces 6, 14 y 15. Dice: entonces el Señor se volvió a él y le dijo, está hablando acerca de Gedeón. Ellos están siendo en esta mañana de alguna manera ofendidos, se están escondiendo en las cuevas, miran mucha necesidad en esta hora, son hijos de Dios, son del pueblo de Dios, y el Señor va con él y le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Entonces él le dijo: oh mi Señor, ¿cómo puedo salvar a Israel? De hecho, mi clan es el más débil de Manasés, y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre. Podemos mirar aquí algo que puede ser relacionado también con nosotros. Aquí está Gedeón, y en un momento está fracasando en tratar de luchar contra el enemigo,
porque nunca se dio cuenta de que la voluntad de Dios era luchar en contra del enemigo. A veces usted y yo podemos fallar pues en eso. Usted puede preguntarse, ¿será la voluntad de Dios que mi familia se salve? Pues sí, es la voluntad de Dios. Pero ¿qué es tu parte? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Pues vas a luchar. Si me escuchas, pues si es de Dios se va a salvar, y si no es de Dios no se va a salvar. No estamos hablando de lo que gente piensa que es cuestión de suerte, que Dios ya ha determinado quién se va a salvar y quién no. No es cuestión de suerte, es cuestión de que gente proceda al arrepentimiento. Decíamos que Dios no quiere que nadie se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene voluntad, la voluntad de Dios es que la gente se salve, pero tienen que proceder al arrepentimiento. Y van a proceder al arrepentimiento, pues ya lo hablamos ahí. Pues si usted y yo oramos, si usted y yo luchamos para que se salven. Si no luchamos, a lo mejor no se van a salvar. ¿Será la voluntad de Dios que mi matrimonio permanezca? Pues sí, la voluntad de Dios, pero tienes que luchar para que permanezca. ¿Será la voluntad de Dios que sea bendecido, que tenga más finanzas, más recursos? Sí es la voluntad de Dios, pero tienes que luchar por ello. ¿Sí me escucha? Por ejemplo, yo le puedo decir mi caso. Hace muchos años Samuel estaba pequeño, le suplíamos a él nada más lo que necesitaba, pero después nació Isaac en una tormenta, en un ciclón. Nació en un ciclón, en una tormenta. Entonces dice él, si nací en un ciclón, en una tormenta, quiere decir que la puedo hacer. Gloria a Dios, qué revelación. Digo yo, es cierto. Si pudiste nacer en una tormenta, quiere decir que pues estás fuerte, puedes hacer algo, puedes lograr algo. Pero cuando nació, pues yo tenía un salario, y en algún momento pensé, voy a ocupar más, porque ya tengo 2. ¿Qué voy a hacer? Voy a esperar que el patrón me diga, Romaldo, como ya tienes 2, te voy a aumentar el sueldo. Yo no esperé que hiciera eso. Simplemente yo fui con este hombre y dije, oiga, don José, fíjese que necesito un aumento de sueldo. Ay, ¿qué pasó? ¿Pero por qué? Mira que no hay dinero, y que esto, y que aquello, y que lo otro. No, es que ya tengo 2 hijos y ya ocupo más pañales, ocupo leche, ocupo ropa, ocupo comida, ocupo cosas, porque ya aumentaron mis necesidades. Está bueno, pues la próxima semana te llega el aumento. Habla con fulano, dile que yo te mandé. Entonces, si no luchamos, pues no vamos a lograr grandes cosas. ¿Sí me entiende? Por eso a veces le digo a gente, Dios quiere que usted logre esto, pero aférrese, luche por eso en esta mañana. Miramos que aquí está Gedeón. Está fracasando en tratar contra el enemigo en esta mañana, porque no se dio cuenta hasta que Dios le habló que la voluntad de Dios era que él luchara. Y cuando luchó, respaldado por Dios, obtuvo la victoria. Entonces, a veces podemos fallar usted y yo pensando que la voluntad de Dios no es que logremos cosas, no es que gente sea sanada, que usted mismo sea sanado. Pues tienes que luchar para ser sanado. Tienes que reclamar la sanidad. Tienes que luchar para ser bendecido. Tienes que reclamar la bendición. Entonces, a veces podemos fracasar pensando que no es la voluntad de Dios, pero sí es la voluntad de Dios. Hay cosas que usted y yo tenemos que hacer, pues para que se cumpla la voluntad de Dios. Si no lo hacemos, no se va a cumplir. Entonces, podemos mirar algunos mitos que la gente cree acerca de la voluntad de Dios. Por ejemplo, encontrar la voluntad de Dios es difícil de entender. Gente puede complicarse en esta mañana. ¿Cómo entender la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo saber lo que Dios quiere que haga? ¿Cómo saber lo que tengo que decidir? Como a veces podemos complicarnos, como buscar el Santo Grial que hablaban, el famoso vaso donde Cristo tomó la última cena. Aquí cada fin de año llevamos a cabo la última cena, y lo que hizo Jesús, tenía un vaso y ahí tomó la última cena. Y gente en esta mañana ha puesto algunas leyendas
Es muy complicado encontrar dónde quedó el vaso. Algunos dicen que un caballero bien santo, en aquellos años el más santo, encontró ese vaso, él se fue al cielo y se lo llevó juntamente con él. Otros dicen que por ahí está en alguna iglesia, que ahí lo tienen y que la gente lo puede mirar en esta mañana. Entonces, encontrar ese vaso parecería una búsqueda de toda la vida que a lo mejor nunca lo pueden alcanzar, lo podrán alcanzar. Entonces, gente piensa que encontrar la voluntad de Dios es muy difícil de entender, o que solamente las personas increíblemente espirituales, las sobredotadas, tendrán alguna esperanza de encontrar la voluntad de Dios para su vida. Pero la Biblia dice en Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, Dios tiene pensamiento de bien, en lo que dice la Biblia, para darnos. Tiene una voluntad, tiene un propósito, tiene un destino para nosotros, tiene planes de bendición para darnos. Tiene una obra que usted y yo podemos llevar a cabo, pero lo que dice la Biblia, no seas insensato. Necesita ser entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Aquí esta escritura fue dada a creyentes en la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, eso aplica para nosotros. Porque, vamos, Dios no es un Dios cruel. No es que Dios no quiere que sepamos cuál es su voluntad para nosotros. Dios quiere que la sepamos, que la llevemos a cabo en esta mañana. Entonces, sí se puede entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Otro de los mitos es que la voluntad de Dios tiene que venir de una vez. A veces la gente puede pensar que la voluntad de Dios tiene que ser para toda la vida. En otras palabras, que Dios nos dé un manual en donde Él esté trazando año por año todos los detalles específicos. Que Dios nos dé un libro y que diga, este día vas a hacer esto, la próxima semana va a hacer esto, el próximo mes esto va a pasar, y al final pues ya tu vida termina, ya te vas con el Señor. Comúnmente Dios no hace eso. Puede que conozcas, por lo que dice la Biblia, la voluntad de Dios en este momento, pero a lo mejor gente piensa, no conozco la voluntad de Dios porque no conozco el futuro, que Dios me diga totalmente todo lo que va a pasar. La voluntad de Dios, por lo que miramos en la Biblia, es en realidad progresiva, o en otras palabras, en pasos, un poco a la vez. Conforme tú vas obedeciendo, conforme tú vas respondiendo, conforme tú vas haciendo lo que Dios quiere que hagas, se te va ampliando el panorama. Dios te va trayendo dirección conforme tú vas obedeciendo y te va llevando delante de su voluntad. Pero si gente no obedece, pues nunca va a encontrar la voluntad de Dios para su vida. Si gente no responde a Dios, nunca va a encontrar la voluntad de Dios. Dios quiere que la gente se salve. Dios quiere que la gente tenga una vida bien. Dios quiere que la gente se vaya al cielo. Pero si no responden a la voz de Dios, a la voluntad de Dios, pues se van a perder por una eternidad. Hablábamos en algún servicio, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. ¿Para qué Dios quiere que venga a la iglesia? Pues para tratar con Él, para arreglar cosas en su vida, para pulirlo, para usarlo, para mostrarle su voluntad, para decirle qué es lo que tiene que hacer, para que le vaya bien, para que tenga un destino, para que tenga un propósito. La voluntad de Dios es que esté enfermo. No es que estés enfermo, vete a la iglesia, que oren por ti, que Dios te sane. La voluntad de Dios es que mi matrimonio se destruya porque ahora todo el mundo se quiere divorciar. Que anunciaron que su divorcio, fulano y tal, y de la otra semana otra vez anunciamos, les quiero decir que nos vamos a separar de 11 años y ya no aguantamos, ahí nos vemos. No es la voluntad de Dios que la gente se separe. La voluntad de Dios es que la gente permanezca unida, dice la Biblia, hasta que la muerte los separe. Por eso necesitan venir a la iglesia, para que Dios los ayude. Entonces, miramos en esta mañana que la voluntad de Dios es progresiva, o en pasos, un poco a la vez. Por ejemplo, si miramos la vida de Abraham, Génesis 12:1 dice, ahora bien, el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra
que yo te mostraré. Entonces, todo lo que sabía originalmente era irse de donde vivía, lo que Dios le dijo, lo que Dios le mostró. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y las demás cosas vinieron después. Abraham comenzó a obedecer. No le dijo Dios todo lo que iba a hacer, no le dio todo el plan, no le reveló toda la voluntad, pero un poco a la vez el panorama se fue ampliando para Abraham y terminó siendo padre de naciones. No tenía hijos, era estéril. ¿Sí me escucha? Y comenzó a obedecer la voluntad de Dios. ¿De qué hago, Señor? Pues levántate, vete a casa y ese te dirá lo que tienes que hacer. Bueno, se fue. Y Dios comenzó a trabajar con él. Dios comenzó a abrirle camino, a abrirle puerta más amplia, darle un destino. No tenía hijos, le dio un hijo. ¿Sí me entiende? Se fue al desierto y Dios lo bendijo. Dice que Abraham era muy rico. Tenía oro, tenía siervos, tenía ganado. Bendecido. Y no únicamente eso, pero llegó a ser padre de naciones. ¿Sí me entiende? Pero Dios no le dijo, va a pasar esto, el próximo año esto, y así vas a terminar tu vida. Y después de ti van a ser Isaac, van a ser van a ser Jacob, y después los 12, y después aquello. No, simplemente, ¿qué hago, Señor? Pues levántate y vete a casa del alfarero. Está bien. Y se fue. Y ahí comenzó Dios a tratar con él, y el panorama se le fue ampliando, y Dios siguió bendiciéndolo. Es lo mismo que Dios en esta mañana tiene para gente. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, Dios tiene voluntad en esta mañana, un destino, pensamientos de bien, no de mal. Pero pues la gente necesita responder a la voluntad que Dios tiene para su vida. Entonces, únicamente lo que él sabía era irse donde vivían, y el resto vino después. Isaías 28:13 dice: pero la palabra del Señor para ellos les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados, presos. Entonces, lo que dice la Escritura en esta mañana: un poco aquí, un poco allá, mandato sobre mandato, mandamiento sobre mandamiento, renglón sobre renglón, línea sobre línea, no todo a la vez, de poco en poco. Proverbios 4:18: el camino de los justos es como el primer resplandor del alba, que brilla cada vez más hasta la plena luz del día. Entonces miramos en esta mañana que Dios te da suficiente luz para ver una instancia corta delante de ti, pero dice que conforme obedezca la voluntad de Dios, llegará más luz más tarde, más adelante. Entonces, a veces Dios revela el destino, mas no los detalles. En el caso de David, a David se le dijo que se convertiría en rey de Israel, pero no se le dieron todos los detalles que se desarrollarían hasta que llegara ahí. Van con él a la casa de su padre, se presentan los hermanos y Dios dice: este no es. Hasta que llega David y dice: este es el rey de Israel. Y después de que le dicen que va a ser el rey de Israel, comienza a ser perseguido por Saúl para matar. Y él dice: ¿cómo? Pues Señor, que no me dijiste que iba a ser el rey. ¿Por qué no me dijiste que esto iba a pasar? ¿Por qué no me dijiste que me iban a perseguir para matarme? Pero él dijo: si Dios dijo que iba a ser rey, que tiene propósito para mí, yo voy a seguir obedeciendo a Dios y voy a creer que Dios va a cumplir lo que me ha prometido. Y finalmente sí, fue rey. Fue el rey de Israel en esta mañana, y Dios lo bendijo tremendamente. Otro de los mitos es que la voluntad de Dios tiene que venir con una voz clara como el cristal. Y esta puede ser una idea que cause gran confusión sobre personas. A veces suponemos que sí, ciertamente sí, Dios puede hablar en esta mañana, y a veces lo hace increíblemente claro. Pero a veces gente quisiera escuchar una voz audible, o a lo mejor un ángel del cielo, a lo mejor una señal sobrenatural. A veces sí habla Dios así, pero Dios a menudo revela su voluntad de maneras menos claras.
Isaías 30:21, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una voz detrás de ti que te dirá: este es el camino, camina en él. Entonces, la Biblia dice una voz detrás de ti. No está hablando de una luz de neón que se enciende y se apaga. Una luz que dice diezma. No, no. Regularmente Dios no hace así. Regularmente. No se te parece una luz o ahí en el cerro del gigante que aparezca una letra grandotas de luz: levántate y vete a casa del alfarero, soy Dios. A veces Dios no lo hace así. O un ángel que ande con un megáfono, un niño que se llama Isaac, un niño que se llama Samuel. A veces Dios no es así, pero una voz detrás de ti que te dice: trae todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, si uno se abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Si tú estás esperando que se te aparezca una luz neón arriba del cerro, para los castillos, o allá en la mesa, acá, Lagos, que aparezca un letrero ahí, una luz o un ovni que me diga de parte de Dios: diezma. No, yo creo que no va a pasar eso. Pero una voz que te hable, una voz que te diga: quiero que hagas esto, quiero que hagas esto. Pero a veces no somos entendidos, ¿sí me entiende? A veces nos hacemos sordos. A veces pensamos que no es Dios. A veces pensamos que Dios no puede hablarnos así, que Dios tiene que mandar un ángel a decirnos lo que tenemos que hacer. Dijo el Señor, si un ángel del cielo viene y les enseña otro evangelio diferente, no le crean. Entonces, no tiene que venir un ángel a decirnos lo que tenemos que hacer. Si usted quisiera escuchar eso, a lo mejor no sucede nunca en su vida. Y si está esperando eso para comenzar a diezmar, a dar, pues a lo mejor nunca va a pasar. Una voz detrás de ti, no un letrero neón, no un ángel con un megáfono frente de ti en esta noche que te esté diciendo cuál es la voluntad de Dios. Entonces, hablaba el pastor Greg. Cuando él en esta mañana comenzó a experimentar la palabra de conocimiento, él dice: pensé que sería una voz increíblemente específica hablándome para mí, y que dijera: la mujer que tiene el vestido azul con flores rojas, Dios tiene una palabra para usted. A veces Dios puede hacer eso, pero dice él que en un avivamiento en Fresco necesitaba que Dios hablara, y él oró. Y una impresión pasó por mi mente de una lesión en la espalda con algunos detalles. Y él comenzó a decir: ¿hay alguien aquí que tiene una lesión en su espalda? Y Dios lo quiere sanar. Y este hombre se levantó, pasó, oró por él, y Dios lo sanó. Por eso le digo, a veces yo no entiendo exactamente cómo funciona, pero a veces una voz interior que dice algo: lucha para que te paguen. ¿Sí? Lucha para que te paguen tu dinero. No, así tiene que ser. Yo creo que no es la voluntad de Dios. No, sí es la voluntad de Dios, pero lucha para que te paguen y te van a pagar. ¿Sí? Lucha para que salve a tu hijo. No es la voluntad de Dios que salve, sí, pero tienes que luchar para que se salve. ¿Sí me entiendes? Entonces, miramos en esta mañana que Dios también guía a las personas a través de las circunstancias. A lo mejor pueden ser circunstancias positivas o negativas, pero en el momento de las circunstancias parece que no está claro que pudiera ser Dios. Otro de los mitos es que la voluntad de Dios tiene que ser exactamente como la experiencia de otras personas. Cuando escuchamos que otras personas hablan de Dios revelando su voluntad, a lo mejor eso nos puede confundir. Es que a mí no se me apareció un ángel como a esta persona. ¿Qué cristiano tan débil o falta de fe o no espiritual soy yo? Porque a él se le apareció un ángel y le enseñó la voluntad de Dios. Dios no hizo eso conmigo. Aquí está este hombre hablando y diciendo: no, pues yo me morí. Pastor que nos predicó la otra vez, yo me morí. Y dice que lo cosieron para allá, dejarlo ahí, y resulta que se levantó y se le abrió la herida y traía su estómago en las manos.
Y usted dice, oh, qué tremendo. ¿Y por qué Dios no hizo eso conmigo? Yo debo ser un cristiano terrible porque Dios no hizo eso conmigo. No necesariamente Dios tiene que hacer todo lo mismo sobre todos. No necesariamente. Entonces, decía el pastor Greg, cuando tuvo interés en orar por los enfermos, dice que él comenzó a leer libros de grandes evangelistas de sanidad. Y dice que muchos de ellos, el testimonio que tenían es que un ángel o una señal sobrenatural del cielo les había dicho que hicieran eso. Y decía él, yo no tengo eso. Y que eso lo obstaculizaba para creer que podía orar por enfermos. En esta mañana dice, si a mí no se me apareció un ángel, si a mí no se me apareció una señal del cielo, entonces yo no puedo hacer eso. Pero entonces descubrí que eso no era cierto. Que no tiene que aparecer un ángel que me diga lo que tengo que hacer. Simplemente aquí está la Biblia que dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Salmo 139, 15 y 16 dice, mi cuerpo no te era oculto cuando estaba siendo formado en secreto y elaborado de manera compleja y curiosa, como si estuviera bordado con varios colores en las profundidades de la tierra, una región de oscuridad y misterio. Pero tus ojos, dice, vieron mi sustancia informe, y en tu libro todos los días de mi vida estaban escritos antes de que tomaran forma, cuando aún no existía ninguno de ellos. Entonces el bordado parece que es único, cada persona es única, y la voluntad de Dios es única para cada persona en esta mañana. Y nuestros días, dice la escritura, están planeados, ciertamente sí están escritos en esta hora. Así que no te preocupes si la voluntad de Dios no te es revelada exactamente como a otra persona. La voluntad de Dios es solo para predicar el evangelio. Otro mito. La mayoría de las veces escuchamos o escuchas acerca de la voluntad de Dios contada como un testimonio de un predicador. Entonces, en esta mañana, ciertamente, por supuesto, lo está diciendo en relación con la predicación. Dice el pastor Greg, Dios me habló y me dijo, esto es lo que quiero que hagas. Casi una voz audible que le decía, quiero que vayas a Sudáfrica. Él está en Prescott, y una voz casi audible que le dice, quiero que vayas de misionero a Sudáfrica. Y él fue. Entonces, si tú esperas que se cumpla exactamente como él, no sé, a lo mejor no. En mi caso fue un poco diferente, pero también fue Dios. Yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿es tu voluntad que vaya a León? Yo quería que Dios me hablara y me dijera, sí, hijo, es la voluntad, que una luz en el cielo se me apareciera allá en el cerro de Navajo. No se me apareció luz. No se me aparecieron, no una voz que venía, hijo, tú eres mi hijo amado, Romaldo, quiero que vayas a León. No se me apareció, pero en un evento que fuimos, mi esposo y yo, para matrimonios, el hombre ni me conocía, ni sabía qué es lo que pensaba, ni sabía que yo le preguntaba a Dios. Me habló y me dijo, es la voluntad de Dios que vayas, que hagas lo que tienes que hacer. Entonces, si es la voluntad de Dios, entonces eso voy a hacer. Entonces Dios en esta mañana te revela cosas a gente, no necesariamente igual que a todos. Y no porque un ángel no te hable, no porque una voz audible no te diga algo, no creas que no es la voluntad de Dios en esta mañana. Entonces cada persona necesita conocer la voluntad de Dios. Todo hombre, toda mujer, todo joven necesita conocer la voluntad de Dios en esta mañana, o preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quiere Dios que yo haga? Entonces, la voluntad de Dios en esta mañana es para cada persona, no únicamente para pastores, no únicamente para misioneros, no únicamente para evangelistas. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros en esta mañana. Romanos 6, así que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, usémoslos. Si el de profecía, profeticemos en proporción a nuestra fe. Dios tiene propósitos, Dios tiene voluntad para cada persona en esta mañana. No necesariamente para que todos sean pastores, no necesariamente para que todos sean evangelistas, no necesariamente para que todos sean predicadores. Salmos 37, 23, los pasos del hombre bueno están ordenados por el Señor, y Él se complace en su camino. En otras palabras, somos hechos buenos por la obra de Jesucristo. Dios nos ordena, Dios nos arregla, Dios tiene planes para nosotros en esta mañana. Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Usted, de alguna manera, tiene una parte en el gran plan de redención de Dios. Tenemos parte
podemos involucrarnos en esta mañana? Entonces, no sé, la pregunta sería: ¿en dónde te puedes encontrar ahora? ¿En tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, en tu colonia, en tu barrio en esta mañana? ¿O dónde tú estás eligiendo ayudar? ¿Estás eligiendo ayudar a una persona? ¿Estás eligiendo ayudar en un ministerio en la iglesia? Dios tiene planes, Dios tiene voluntad, Dios tiene propósitos. Entonces, imagínate, si usted y yo entendiéramos y obedeciéramos esa voz que nos dice: sí, quiero que hagas eso. Eso es lo que quiero que hagas. No necesariamente que te vas a Sudáfrica, pero que hagas algo, que te involucres en los planes de redención que Dios tiene para la gente. Que te involucres. Alguien dijo: a lo mejor tú no vas a Sudáfrica, pero tu dinero sí. Apoya para que esa gente que va para allá, pues se vaya y pueda trabajar. A lo mejor tú no vas, pero tu dinero. Vamos a tener una cruzada de milagros. Tú no vas a predicar, pero tu dinero puede ser de bendición, o puede ayudar para que se lleve a cabo. ¿Sí me entienden? Entonces, ay, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo no voy a predicar. Pues una voz te va a decir. Una voz detrás de ti te va a decir lo que hagas. Y si lo haces, pues Dios te va a dar más luz y Dios te va a seguir bendiciendo en esta mañana. Entonces, segunda cosa, ya nos vamos a la promesa de la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios es la promesa que Dios hace a cada persona. No únicamente a pastores, evangelistas, pero a cada persona. Cada persona puede conocer la voluntad de Dios en esta mañana. Salmo 23 del 1 al 3 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar y me conduces a las aguas tranquilas. Y él restaura mi alma y me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aquí está hablando: Jehová es mi pastor. Un pastor es aquel que conduce a las ovejas. Versículo 2 y 3 dice: él guía y muestra a las ovejas en dónde deben de estar. Dios nos muestra en dónde debemos de estar en esta mañana, pero a veces pues no queremos oír. Isaías 40:11: como pastor apacentará su rebaño y con su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará y guiará con cuidado a las que están en cinta. Entonces, la verdad real en esta mañana: Dios revelará su voluntad a cada persona que se lo pida. Señor, ¿qué hago? A lo mejor tengo que ser no tienes que ser sobresaltado. Si tú le dices: Señor, enséñame tu voluntad, muéstrame el plan, el propósito que tú tienes para mi vida, dime qué es lo que tengo que hacer, Dios te lo va a decir. No únicamente a gente que se quiere ir a Sudáfrica, a cualquiera. Dios le puede revelar su voluntad en esta mañana. Salmo 145:18: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Jeremías 33:3: clama a mí y te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Salmo 143:10: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios y tu espíritu bueno, guíame en la tierra de la rectitud. Lucas 11:9 y 10 dice: así que os digo, pedid se os dará, busca y encontrarás, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. ¿Alguna pregunta?